Dios lo bendiga más. A su nombre, a su nombre, a su bendito nombre. Den un fuerte aplauso a aquel que vive por los siglos de los siglos. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Amén. Bien, mis hermanos, rápidamente la hora avanza. 1 Timoteo, capítulo 2, verso 5. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Hoy predicamos bajo el tema mediador entre Dios y los hombres. Ese es el tema, mediador entre Dios y los hombres. Vamos encontrando la cita en primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 5, y nos vamos poniendo en pie. Un saludo cordial a todos los hermanos, amigos, pastores, líderes, ministros en las diferentes partes del mundo entero. Dios bendiga sus vidas. La palabra se va a leer para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó y gloria del Espíritu Santo que está presente. Y la iglesia de Dios dice, y la iglesia de Cristo dice, y la iglesia que se va con Cristo dice, palabra de Dios es esta, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Oramos. Amantísimo Padre Celestial, Dios del cielo y la tierra, nos humillamos ante tu presencia, Señor Dios mío. Reconocemos, Señor Dios mío, que nosotros, Señor Dios mío, somos humanos, Padre mío, con errores, con defectos, y en esta hora queremos escuchar tu palabra para que por medio de la misma seas tú perfeccionándonos, Padre mío. Tenga tu misericordia de cada uno de nosotros, Padre mío, que esta palabra, Señor Dios mío, pueda penetrar en lo más profundo de nuestro ser, Padre mío, y mientras la escuchamos, Padre mío, y mientras es predicada, seas tú libertando, sanando, restaurando, consolando, dando vida, Padre mío, haciendo nuevas todas las cosas por el poder de tu palabra, Padre mío. Declaramos, Señor, nula toda actividad, Señor Dios mío, del diablo, Señor Dios mío, que solamente la voz de tu Santo Espíritu sea la que habla en esta hora, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén, amén. Tome asiento, por favor, mantenga la Biblia abierta. Mediador entre Dios y los hombres. Ese es el tema de esta hora. No sé si vamos a hacer una serie, parece, sobre este tema, ya que el tiempo es corto. Bien, mis amados hermanos, ¿por qué es que nosotros, hermanos, decimos que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres? ¿Por qué esa palabrita mediador es tan importante? Si usted va a un diccionario, usted va a encontrar la definición de mediador, que significa intermediario, reconciliador, intercesor, que, hermanos, que está en medio de dos partes que están en disputa, que están en contienda, que ha habido una separación, hermanos, entre dos partes, con el objetivo. El mediador tiene siempre el objetivo de conseguir la paz. Y se dice que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No es María, no es Pedro, no es el Papa, no es la religión. El único mediador, hermanos, entre Dios y los hombres es Jesucristo. Por eso que las religiones del mundo tienen un gran problema. Los budistas, los hindús, los demás religiones en el mundo tienen un gran problema, que sus hermanos, sus dioses, sus mediadores, sus mesías, sus profetas jamás podrán alcanzar el título de mediador, porque para ser mediador tiene que gozar de dos características importantes, como vamos a ver de aquí en adelante. Ven, ¿por qué? La pregunta entonces sería, ¿por qué es que nosotros y todo ser humano, toda la raza humana necesita un mediador? Por la sencilla razón que Dios, escuche bien, Dios tiene una disputa, hermanos, entre Él y nosotros. Dios, hermanos, está airado en contra de la humanidad. Por más que la gente se capte tomar, hermanos, el texto de San Juan 3:16 y dice que Dios amó al mundo, pero sin embargo, si usted va al origen de ese texto, usted va a encontrar que, hermanos, el amor de Dios, hermanos, ahí dice amor, es un verbo que está en tiempo pasado. Él amó al mundo a través de su Jesucristo entregándolo, pero sin embargo también la Biblia nos dice que Dios está airado en contra de la humanidad a causa de su pecado. El pecado, hermanos, según la Biblia en 1 Juan capítulo 3 verso 4, dice que el pecado se describe como la transgresión de la ley. Vaya conmigo rápidamente a la Biblia, primera carta de Juan capítulo 3 verso 4. Dice aquí que todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado, ¿qué es?
El pecado es infracción de la ley. ¿Qué ley? La ley de Dios. Esa es la definición de pecado. Dios está airado en contra de la humanidad porque, hermano, el ser humano infringió su ley, infringió su mandamiento, infringió sus ordenanzas, infringió sus estatutos. Hermano, y como eso pasó, entonces Dios tiene una disputa en contra del hombre a causa de su pecado. Amén. Deuteronomios capítulo 9, verso 7 y Josué 1:18 nos habla que el pecado es la rebelión en contra de Dios. Todo aquel que se rebela en contra de Dios, hermano, es pecado. Mire, Deuteronomio 9:7, vamos a rápidamente avanzar, dice lo siguiente: acuérdate y no te olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto. Mire que Dios no es solamente amor, como mucha gente le encanta escuchar que Dios es amor. La Biblia manifiesta en varios versículos que Dios, hermano, está airado contra la raza humana por su pecado. Dice: acuérdate que has provocado a ira a Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Eso, hermanos, es pecado. La rebeldía, la desobediencia es algo que Dios no tolera tampoco, porque Dios es un Dios, hermano, santo, un Dios poderoso, y el ser humano siempre ha querido desobedecer, ha querido rebelarse contra Dios. Dios ordenó al mar, que tiene tantas potentes olas, que, hermano, es tan grande el mar que jamás podrá ser dominado por el ser humano. Le dijo al mar: hasta aquí tú llegarás y no traspasarás. Y Dios puso un sello en el mar, y el mar obedeció. Le dijo a las nubes que botaran lluvia, y botaron lluvia. Le dijo, hermano, que la tierra gira alrededor del sol, y la tierra entera obedeció. Le dijo a las estrellas que alumbren y que estén a tal distancia, y las estrellas obedecen. Pero sin embargo, el ser humano siempre ha sido desobediente, siempre ha sido rebelde, siempre ha sido terco, siempre ha sido duro, hermano, de dura cerviz. Por eso que, hermano, Dios está airado contra el ser humano, porque Dios le ha dado muchas oportunidades al ser humano, pero el ser humano siempre es terco. El ser humano piensa, hermano, que Dios necesita del ser humano, pero la verdad es que el ser humano necesita a Dios. Recuerde, si el ser humano no existiese, Dios seguirá siendo Dios. Pero si, hermano, si Dios no existiese, el ser humano no sería nada, porque la vida del ser humano sin Dios es nada. La rebeldía es algo que Dios no tolera. Por eso que Josué 1:18 dice lo siguiente: cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento. Y quiero que lo lea, vaya conmigo a Josué 1:18. Josué 1:18. Vamos a hacer un estudio sobre esto, ¿ya? Estamos en la iglesia, así que vamos a hacer un estudio sobre eso. Josué 1:18 dice: cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, ¿qué pasaría? ¿Qué dice? Que muera. Solamente esfuérzate y sé valiente. Dios entregó la autoridad a un joven llamado Josué, pero sin embargo los líderes de aquel entonces, los ancianos, hermanos, no querían sujetarse, no querían obedecer, y Dios había estipulado: cualquiera que no obedeciere a lo que tú le mandes, que muera. Eso, hermanos, es parte, hermanos, de lo que la consecuencia del pecado. La desobediencia, la rebeldía, hermano, Dios no la tolera. Por eso que el ser humano, hermano, ha estado condenado siempre por causa de su desobediencia. Recuerda que la desobediencia está a un paso de la rebeldía. La rebeldía es un pecado de abismo delante de los ojos de Dios. Ahora, el pecado, escuche bien, el pecado está siempre en medio del ser humano. El pecado siempre ha estado desde que el hombre, hermano, ha sido puesto en la tierra. Cuando cayó Adán, desde entonces el pecado siempre ha estado. No ha habido hombre, hermano, que haya sido perfecto. Romanos 3:10 dice lo siguiente: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Todos se han desviado, todos se
caído en pecado. No hay ni siquiera uno solo justo. Todos los seres humanos, hermano, escuchen bien, son pecadores porque hemos heredado el pecado de nuestro padre Adán. Mire, estamos viendo por qué necesitamos un mediador, porque el pecado está siempre en medio. Es más, el ser humano cuando viene a esta tierra viene en pecado. ¿Entienden? El pecado no es que nosotros aprendemos en las escuelas. Nosotros nacemos en pecado. El pecado es la peor maldición sobre el ser humano. Romanos 5:12 habla sobre esto. Romanos 5:12 dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo, mire, el pecado entró en el mundo. No había pecado en el mundo. El mundo era perfecto. El mundo, hermano, era santo. Cuando Dios lo creó perfecto. Pero cuando el hombre, hermano, vino a la tierra, el hombre desobedeció y entró el pecado, dice. Y por el pecado entró la muerte. ¿Por qué la gente muere? ¿Por qué tu ser querido tiene que morir? Tu padre, tu madre, tus hermanos, tus hijos. ¿Por qué tienen que morir? A causa del pecado. El pecado es la causa de la muerte de todo ser humano. Adán nunca debió haber muerto. Adán debió ser eterno porque para eso Dios lo creó. Pero a causa de su pecado, él solamente vivió 930 años y pereció. Y desde entonces la edad se le ha cortado al hombre a causa de que el pecado ha aumentado. El pecado en estos tiempos. ¿Por qué la gente vive menos tiempo en esta última generación? Porque el pecado ha avanzado. Usted puede ver a la gente de repente que es una persona tranquila, que aparentemente es una persona amable, pero usted no sabe lo que hace oculta. Usted no sabe lo que en su mente pasa, en su imaginación pasa. Usted no sabe lo que hace, hermano. El pecado está siempre ahí, siempre ha estado, hermanos, el pecado presente. El pecado, hermanos, es tan peligroso que tiene que o quiere destruir al ser humano. Por eso que cuando el ser humano nace, dice ahí, dice la muerte pasó a todos los hombres, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ese es el problema del ser humano. El ser humano ha nacido y está destinado a morir. El ser humano está condenado. El ser humano, si muere sin Cristo, se perderá. Cristo es la única alternativa, la única solución. Y hermano, no solamente que Cristo apareció y nos dio libertad, sino que Cristo actuó como un mediador. Y vamos a ver qué es esto de mediador. Ahora yo quiero que tú entiendas que existen dos tipos de muerte también, hermano, para que tú entiendas que la muerte no es solamente la muerte física, que uno muere y luego lo embalsan y lo llevan al cementerio, al sepulcro y ahí lo deja. Esa es la muerte física, conocida como la primera muerte. Ahora, ¿cuál es el pago del pecado? Romanos capítulo 6, verso 23 dice que la paga del pecado es la muerte. El pago, escuche bien, el pago que Dios acepta a causa del pecado es la muerte. La muerte, ahora cuando habla Romanos, hay dos tipos de muerte. Una muerte física, que es la muerte que todos conocemos, y la otra muerte es la muerte que aparece en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versos del 11 al 15. Recuerden, los que no nos escuchan, los que recién nos están sintonizando, aprendo que algo. Esta es una de las verdades que nunca se enseña, que muchos desconocen, por eso siempre la estamos repitiendo. El ser humano tiene que entender que hay dos tipos de muerte: una muerte física y una muerte espiritual. La muerte física todos lo conocen, la muerte espiritual va más allá del entendimiento del ser humano y aparece en Apocalipsis capítulo 20, versos del 11 al 15. Vamos a lecturar Apocalipsis capítulo 20, versos del 11 al 15. Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba en él, del cual huyeron la tierra y el cielo. A ver, yo pregunto, hasta ahí nada más hay una coma. ¿De qué está hablando? Dice, huyeron la tierra y el cielo. ¿Usted recuerda un texto que relaciona esto? Ese texto nos da, hasta ahí, hasta esa parte, nos da un entendimiento de que la tierra, dice, huyeron, va a desaparecer. El cielo, dice, cielos
o dice cielo? ¿Está en plural o está en singular? En singular dice cielo, la tierra y el cielo, dice, ¿verdad? Usted tiene que entender que llegará el día en que esta tierra va a desaparecer, va a ser destruida, va a ser quemada. Y el primer cielo que nosotros conocemos, hasta donde están las estrellas, hasta donde no podemos ver, desaparecerá, será destruido. Dios no va a destruir los tres cielos, solamente el primer cielo va a ser destruido. Si usted quiere corroborar esto, usted lo va a encontrar en 2 de Pedro 3:10. Segunda carta de Pedro 3:10. Vamos a lecturarlo para que usted haya un alto en Apocalipsis, no pierda Apocalipsis porque estamos lecturando. Dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La tierra va a desaparecer, va a ser destruida. Por eso el Apocalipsis dice: huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. O sea, que dice Apocalipsis que va a desaparecer. Ahora, sigue diciendo Apocalipsis 20:12, dice: y vi a los muertos. Pero ¿cómo si están muertos? Claro, los muertos, su cuerpo es el que muere. La muerte física que destruye el cuerpo, pero no el alma. Del alma se encarga la segunda muerte. Dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. ¿Qué libros? ¿Qué libros? El libro de la vida, el libro de las obras, ¿qué más? ¿Y qué más? Y los 66 libros de la Biblia. Los libros fueron abiertos. 68 libros nos acusarán, nos verán, nos harán entender a la gente que entre al juicio del trono blanco, porque serán arrojados al lago de fuego. Los libros fueron abiertos. Jesús mismo dijo: yo no los condeno, mi palabra es la que nos juzgará en el día postrero. O sea, la palabra va a aparecer en ese día. Los 66 libros se abrirán y nos acusarán por todo lo que nosotros hicimos y dejamos de hacer. ¿Qué más? Dice, ahí dice: los libros fueron abiertos, hablando de los 66. Y luego dice: y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos. Pero ¿cómo juzgados los muertos si ya están muertos? ¿Qué se está juzgando? Se están juzgando las almas, porque las almas no mueren con la primera muerte. Las almas son eternas. Ahora, ¿por qué los muertos son juzgados? Dice la Biblia en Hebreos 9:27: de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después habrá un juicio. Es ese juicio del trono blanco que nosotros estamos lecturando. Dice: por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Sigamos leyendo. El verso 13 dice: y el mar entregó los muertos que había en él, todos los pescadores, todos los que han muerto en el mar, todos. Miren, ¿quiénes van a aparecer en ese juicio del trono blanco? ¿Por qué menciona Dios que el mar entregó los muertos? ¿Se está refiriendo solamente a los que han sido ahogados en las aguas? ¿Qué dice usted? En el diluvio también. La gente antigua, la generación antigua, todos los que las aguas, hermanos, fueron tragados, todos ellos aparecerán. Dice: el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte, ¿qué es la muerte? La muerte es una potestad. Hermano, la muerte es un ángel también caído que tiene casi está al mismo nivel que el diablo, pero tiene menos poder, hermano, que le sirve al diablo. Y la muerte también dice que entregará a los muertos, y no solamente la muerte. El Hades es una palabra griega que significa infierno. La traducción de Hades es infierno. Entregará a los muertos que había en ellos. El infierno se abrirá y saldrán todas las almas. ¿Para ser libres? No, para ser juzgadas, para ser llevadas a la segunda muerte. La primera muerte lleva a las almas al infierno. La segunda muerte
lleva las almas al lago de fuego. Y eso es lo que la gente desconoce. Dice ahí, el Hades entregó los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahora pregunto, ¿cuánto tiempo durará este juicio? Imagínense, se levantarán todos los hombres, desde los Caín, todos los que han muerto y se perdieron. Por cada obra serán juzgados. Algunos teólogos dicen que será un juicio que tardará mucho tiempo, miles de años, porque todos van a tener que pasar. Pero como 1000 años para Dios, como un día no es nada. Recuerde que no va a haber día, no va a haber noche, porque el cielo y la tierra van a desaparecer. Será un juicio extraordinario, como se llama el juicio del gran trono blanco. ¿Qué más dice ahí? Y dice, entregaron los muertos que ven y fueron juzgados cada uno según su obra. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. La muerte y el infierno, estos dos, fueron lanzados al lago de fuego. Recuerden que el infierno está en la tierra, el lago de fuego no está en la tierra. Algunos teólogos suponen que el lago de fuego puede ser una estrella enana que es más grande que el sol, que está a trillones de grados de calor, y ahí será arrojada, hermanos, porque los científicos ahora respaldan lo que los teólogos dicen, porque los científicos han descubierto que la Tierra un día, dicen ellos, de aquí a unos cuantos millones de años, dicen los científicos, que este sistema solar va a colapsar y va a ser tragado, va a ser devorado por un agujero negro a una temperatura y fuerza a campo de gravedad tan grande que nadie podría soportar, nadie podría resistir. Por eso que la Biblia dice que el infierno será lanzado dentro del lago de fuego. O sea, la Biblia, los científicos respaldan lo que la Biblia dice. La Biblia tiene, hermano, el futuro, tiene todo conocimiento, hermano, de parte de Dios. El infierno será arrojado dentro del lago de fuego. Y dice, sigue diciendo, dice, esta es la muerte segunda. Y el que no se vio inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, esto quiere decir que hay dos tipos de muerte. Por lo tanto, nada de lo que podamos hacer por nuestra propia cuenta sería suficiente, escuche bien, para, hermanos, mediar entre nosotros y Dios. ¿Por qué? Porque dice Apocalipsis capítulo 4, verso 8, que Dios es un Dios extremadamente santo, al tal punto que los mismos querubines, los serafines se doblan ante Él y dicen: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿por qué ningún ser humano podría ser mediador? ¿Por qué María no puede mediar entre Dios y los hombres? ¿Por qué Pedro y el apóstol Pablo pueden mediar entre Dios y los hombres? Porque dice Isaías 64, verso 6, que todos nosotros, escuche bien, todos nosotros somos delante de Dios como suciedad. ¿Lo ha leído? Isaías 64, 6. Todas nuestras justicias delante de Dios son como trapo de inmundicia. Esa es la justicia del hombre. Nuestra justicia del ser humano son trapos de inmundicia delante de Dios. Por eso que Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Por eso que Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Ahora, si un mediador está destinado a pasar, escuchen, si un mediador nosotros estamos destinados a pasar la eternidad, ¿dónde? En el lago de fuego, ya que por nuestra propia cuenta es imposible para nosotros salvarnos. Por eso es que tuvo que aparecer Jesús. Dice la Biblia en Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El pleito, la pelea, la contienda que había entre Dios y nosotros, Jesucristo fue el único que pudo, hermano, calmar y ponernos en paz. ¿Por medio de qué? Por medio de su sangre. ¿Por qué Jesucristo ahora nos ha ganado? ¿Por qué Jesucristo es mediador? Porque para ser mediador, escúcheme bien, para ser mediador, el mediador tenía que gozar de la naturaleza
y los atributos ante quien se iba a presentar. Recuerden, la pelea era entre el hombre y Dios. Había una disputa a causa del pecado. Y para que Dios acepte, hermanos, al mediador, el mediador tenía que gozar de los atributos también de Dios. Y ningún ser humano tiene los atributos de Dios, pero Jesucristo sí lo tiene. ¿Por qué se dice Jesucristo hombre? Porque Jesucristo como mediador tenía los atributos de Dios, pero también tenía la naturaleza humana. El mediador tenía que gozar de estas dos naturalezas, tanto la humana para, hermanos, justificar a los hombres, como la divina para presentar, hermanos, la justificación delante de Dios eterno. Por eso que no es María, ni es Pedro, ni la religión solamente. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y en nadie hay salvación más que en Jesucristo. Alabado sea su nombre. Solamente en Jesús hay salvación. Dios no pudo aceptar ningún otro pago. ¿Por qué Dios nos perdonó? Porque el juicio de Dios, ¿cuál era? Mandarnos al lago de fuego, como lo hemos lecturado. Por eso que Dios creó estas dos muertes, la física y la espiritual, las dos muertes. El hombre estaba sentenciado. Entonces Jesucristo apareció para darle otra oportunidad al ser humano. Solamente a través de Él podemos tener nosotros salvación. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, la sangre que Jesús derramó, esa sangre fue llevada ante la presencia de Dios, y esa sangre solamente fue la única que Dios aceptó como pago, hermanos, para que el ser humano no fuese destruido. Recuerden que la sangre de Cristo dice que es la única que quita todo pecado. Solamente la sangre de Jesús es la única, hermano, que Dios aceptó. No aceptó otra cosa. Por eso que Jesús tenía que morir. ¿Podía habernos salvado de muchas maneras? No. Solamente a través de la muerte. La muerte de Jesús, derramando su sangre en la cruz, pudo cumplir, hermano, el juicio de Dios en nuestra vida. El ser humano estaba condenado. Estábamos perdidos, destinados, hermano, a ese lugar llamado el lago de fuego, que es terrible. Por eso que el ser humano tiene que entender que sin Dios no es nada. El ser humano desprecia a Jesucristo, lo menosprecia, lo ignora, pero no entiende que es la única opción que el ser humano tiene, es la única alternativa que tiene. Solamente Dios aceptará la sangre de su Hijo, porque el pecado nos separa de Dios. El pecado, hermano, nos ha alejado de Dios. Y lo único que puede quitar ese pecado es la sangre del mediador llamado Jesucristo. Por eso le alabamos, le exaltamos, le honramos, le bendecimos, le agradecemos, le glorificamos,